De entre tantos automóviles, son solo algunos los que se quedan marcados en la cultura popular durante generaciones. Ya sea por una u otras razones, tales como su rendimiento, logros, motor, diseño, etc. Y uno de esos casos, es el Nissan Skyline. Un auto que se podría decir que ha resaltado en casi todos los medios donde un auto puede sobresalir, películas, videojuegos, competencias, etc. Lo cual ha ayudado a que se mantenga vigente hasta el día de hoy. Y para celebrar que estamos a nada de recibir el nuevo año, creo que es un buen momento para que veamos su historia a detalle. El primer Nissan Skyline, curiosamente no fue producido por Nissan, sino por una empresa japonesa denominada Prince en 1957, originalmente era un sedán de lujo. Montaba un pequeño motor de 1.5 litros, 4 cilindros el cual entregaba una potencia de 60 caballos. Estaba disponible en dos tipos de carrocería, sedán de 4 puertas y estación wagon de 5 puertas. Su diseño original, al igual que el de muchos otros autos japoneses de la época, estaba basado en los autos americanos de la década de los 50, teniendo referencias especialmente del Chevrolet 57. También conocido como Bel Air. Con el pasar de los años, se fueron añadiendo algunas mejoras menores, como un nuevo motor de 1.3 litros de 90 caballos de fuerza y algunos retoques en la carrocería. En 1962 recibió un lavado de cara, y por primera vez se incorporó un modelo coupé a la gama de los Skyline, con el Prince Skyline Sport. Y aquí es donde terminaría el recorrido de la primera generación del Skyline. Cabe resaltar de que este auto pasó sin pena ni gloria, vendiendo muy pocas unidades a comparación de los modelos posteriores. Aún así, este fue el inicio de un auto que después de muchos años, se convertirá en una leyenda automotriz. En el año 1963 llegaría la segunda generación del Prince Skyline, denominada S50. Esta nueva generación se centró más en ser un sedán económico, dejando de lado el lujo. Montando motores de menos potencia que entregaban desde 50 hasta 70 caballos de fuerza. Seguía ofreciendo las mismas versiones que el modelo anterior, sedán, coupé y estación wagon. Y más tarde llegaría el modelo GT, el cual sería el precursor para el legendario GTR. Este modelo, fue el primer Skyline en ser metido a carreras profesionales, marcando así, el inicio de un legado que estaría presente hasta el día de hoy. Este gran legado comenzaría en el año de 1964. Prince decidiría participar en el Grand Prix de Japón con el Skyline. Para competir contra los vehículos de gran turismo de alta potencia, se le instaló un motor largo de 6 cilindros junto a algunas mejoras en la carrocería. Naciendo así el Skyline S54 GT. Llegó el mayo de 1964. El equipo técnico de Prince ingresó al circuito de Suzuka, a punto de celebrarse el segundo Grand Prix de Japón. La carrera inició y el Skyline se enfrentaría a un rival bastante duro, era el Porsche 904, el cual era un auto completamente centrado en las carreras, mientras que el Skyline era un sedán rústico con una carrocería de acero. Y aún a pesar de ello, el Skyline GT terminó acaparando del segundo al sexto lugar después de Porsche, pero la mayor parte de los elogios de la numerosa audiencia no se dirigieron al Porsche ganador, sino al Skyline, logrando una reputación e iniciando con los antecedentes de una leyenda.
En el año 1966 Nissan y Prince se fusionarían, en la Nissan que conocemos actualmente. En el 67 serían lanzados los últimos Skylines de segunda generación, y a su vez los primeros, en llevar el emblema de Nissan. Comenzando así, en 1968 con la tercera generación, denominada C10. Siendo esta la primera, en ser comercializada totalmente, bajo el emblema de Nissan. Y también la primera en ser un producto oficial de dicha marca. El Skyline C10 continuaba con las mismas versiones de la anterior generación, incluyendo el modelo GT, pero añadiendo unas nuevas versiones, tales como el GTX, y el legendario e icónico primer, Nissan Skyline GTR. Antes de hablar del GTR, tendremos que repasar brevemente la historia de otro automóvil. Tras la gran actuación del Skyline GT en el Grand Prix japonés, Prince desarrollaría un auto completamente centrado en las carreras, siendo este el R380, con el único objetivo de derrotar a Porsche. Y así lo hizo. En el 66 participaría en el tercer Grand Prix japonés, derrotando al Porsche 906. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el Nissan Skyline GTR? Pues resulta que el motor del Skyline 2000 GTR era heredado del R380, un 6 cilindros en línea DOC de 4 válvulas. En ese momento, no existía un automóvil en el mundo, producido en masa equipado con un DOC de 4 válvulas. Por lo que el GTR, desde el principio llevaba sangre ganadora. El PGC-10 Skyline GTR fue lanzado en febrero del 69. Como se había mencionado anteriormente, este auto llevaba un motor heredado del R380, ajustado y rediseñado para automóviles de producción en masa, que producía 160 caballos de fuerza. Para participar en las carreras de turismos, se le incorporó una suspensión independiente en las 4 ruedas con puntales en la parte delantera y un brazo semirremolque en la parte trasera. También se incorporó un LSD mecánico en el diferencial. Los arcos del guardabarros delantero y trasero se han ampliado para acomodar neumáticos anchos. A su vez recibió una reducción significante del peso, omitiéndose el equipo que no era necesario para las carreras. En pocas palabras, el GTR fue sin duda un modelo de homologación para ganar carreras. Su destacada actuación estableció un récord de 52 victorias en total, incluidas 49 victorias consecutivas, hasta 1972. Acabando así la historia del primer Skyline GTR, uno de los autos más impactantes que pudo haber hecho el país del sol naciente, y que sería el padre de aquellas bestias que vendrían en años posteriores. Tras el fin de la legendaria tercer generación del Skyline, se produjo al instante la cuarta, el mismo año en que finalizó la anterior, denominada C110, siguiendo, de nuevo con las mismas versiones de siempre, sin nada realmente resaltable, debido a que seguía manteniendo la filosofía de ser un sedán económico con motores de 4 cilindros en línea. Sin embargo, el verdadero cambio ocurriría con el GTR. La década de 1970 fue un período de dificultades para los autos deportivos. En respuesta a la contaminación del aire, que se había convertido en un problema social, los fabricantes de automóviles se centraron en desarrollar motores de bajas emisiones, lo que dificulta el lanzamiento de autos de alto rendimiento, así como participar en actividades de deportes de motor. El Skyline 2000 GTR no fue la excepción, y el motor DOC S20 de 4 válvulas, que decía ser de rendimiento ultra alto, desapareció. A su vez este GTR fue el que menos unidades fabricadas tuvo, produciéndose únicamente en el 73, lo cual lo convierte también en el Skyline más raro de todos. Debido a lo fuerte de las restricciones de la época, esto significaría el fin del Skyline GTR, aunque el Skyline normal se seguía produciendo hasta el año 1977. Lo dejaremos hasta aquí por hoy, debido a que el video se haría demasiado largo. Lo que queda de historia lo veremos en otras 2 partes. Espero que tengan un feliz año nuevo y que les vaya bien, nos vemos hasta la próxima.